Bien, el Banco Central anunció el aumento de la tasa de interés en 75 puntos base, quedando ahora en un 9%. Esta es la cifra más alta registrada en 24 años, sí, en 2 décadas. Y se debería, claro, principalmente a factores inflacionarios. Nos acompaña hasta ahora Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a analizar esta importante alza en la tasa de interés y quería partir preguntándote, para que nos expliques con peras y manzanas, ¿cómo repercute esto en el bolsillo de los chilenos? El hecho de que el Banco Central haya justamente incrementado en 75 puntos base y que lleguemos ahora a una tasa de interés de casi el 10%. ¿Cómo nos repercute a nosotros en el bolsillo todo esto? Buenos días. Bueno, primero que todo, esto afecta a la estructura de tasas de interés en el mercado financiero, principalmente a través de un alza en el gasto de los créditos principalmente de consumo y también créditos para empresas. Lo que busca el Banco Central en este caso es tratar de incrementar los costos de financiamiento para reducir la presión de gasto que hemos visto en la economía hace ya más de un año. Por lo tanto, lo que busca el Banco Central es mitigar el crecimiento del gasto interno, es decir, encarecer el ajuste del consumo, de tal forma que relativamente consumir hoy a través de un financiamiento vía crédito sea cada vez más costoso. Eso desincentiva en teoría el consumo y es uno de los objetivos que tiene el Banco Central con el fin de mitigar parcialmente el alza de precios que hemos visto en los últimos meses. Y el otro elemento también importante es el siguiente, que el incremento de la tasa de política monetaria genera un incremento en la tasa de interés de mercado que lleva a que los incentivos del ahorro aumenten. Por lo tanto, en la medida que hace que las personas vean con mayor, digamos, viabilidad incrementar su nivel de ahorro, dado que el retorno que genera el mercado financiero es más alto y eso también desincentiva el consumo presente. Juan, lo explicaste clarísimo, me quedó clarísimo, es decir, sale más caro pedir dinero prestado y por eso la gente no va a disponer de tanto efectivo para salir a gastarlo y de esa forma poder controlar la inflación, es básicamente eso. Exactamente, es parte del proceso de ajuste de política monetaria que busca el Banco Central. Tú recién hablabas de créditos de consumo y créditos para empresa. ¿Esto también afecta a los créditos hipotecarios? Pero los créditos hipotecarios realmente el efecto es mucho más marginal. ¿Por qué? Porque los créditos hipotecarios por su estructura son créditos de largo plazo. Por lo tanto, lo que configura la estructura de tasas de ese tipo de créditos son las tasas de crédito de largo plazo que están determinadas más por la profundidad del mercado de capitales. Es decir, efectivamente sí, hay un impacto, pero es mucho más marginal este incremento de la tasa de política monetaria para un crédito hipotecario que para un crédito de consumo, que se refleja en forma mucho más directa, si lo queremos ver así. Juan, a ver, si una persona estaba pensando en pedir dinero prestado y ve que ahora hay un importante aumento en la tasa de interés, ¿cuál es la recomendación? ¿Esperarse un tiempo a que baje justamente esta tasa de interés? ¿Qué le podríamos recomendar justamente a una persona que debía o dependía de pedir un préstamo para, por ejemplo, hacer una inversión? No para gastarlo en cualquier cosa, sino para hacer una inversión, por ejemplo. Pero en ese sentido, realmente, hoy por hoy, endeudarse cada vez va a ser más caro y lo que se espera por parte del mercado es que este incremento de tasa de política monetaria se siga dando para el mes de julio. Se espera un incremento de 50 puntos base, por ejemplo, ese es el escenario, digamos, base del mercado. Y el mercado proyecta un techo a lo sumo de un incremento para este año de hasta un 10%. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que las tasas van a seguir aumentando, aunque a una velocidad mucho más baja de lo que había pasado durante los primeros meses del año. Es decir, el Banco Central en su comunicado del día de ayer dijo, el escenario inflacionario se mantiene, hay mayor persistencia inflacionaria y vamos a seguir ajustando la tasa política a un ritmo mucho más acotado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si espero un mes más o 2 meses más, lo más posible es que efectivamente el costo de endeudarme sea más alto. Ahora, la pregunta que surge es, ¿a futuro qué se espera en cuanto a la tasa de política monetaria? Sí. Se espera que esta tasa se mantenga relativamente alta en lo que queda del año y que ya de aquí a un año más la tasa empiece paulatinamente a bajar. Por lo tanto, ese escenario de alza de tasa de política monetaria no va a ser una alza permanente en el tiempo, sino que va a ser un elemento transitorio principalmente en el año 2022 como mecanismo para tratar de controlar el alza tan importante que hemos visto de precios. Hoy por hoy salió el dato de inflación por parte del INE y mostramos una variación interanual de la inflación de 11,5%,
una inflación anual que no vemos desde 1994. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el Banco Central está viendo una mayor persistencia inflacionaria y está haciendo el proceso de ajuste monetario necesario. Por lo tanto, hoy por hoy, para una persona que se necesite endeudar, es mejor hacerlo ahora que esperarlo de 1 a 2 meses más, porque las tasas van a seguir aumentando. Juan, si esta tasa de inflación, si la inflación se mantiene en un 11,5% anual este año y el próximo año, ¿las tasas de interés podrían seguir subiendo? ¿O si nos mantenemos en el orden del 10-11% de inflación, las tasas de interés se van a mantener igual? En el escenario base del Banco Central, que también va a actualizar el día de hoy a través del informe de política monetaria, lo que se espera es que la inflación empiece a ceder paulatinamente durante el segundo semestre del año. Es decir, lo que espera el mercado es que la inflación a diciembre de este año se ubique en torno a un 8,5%. Es decir, las presiones al alza ya, digamos, ya están descontadas. El problema es que la inflación se está volviendo mucho más persistente. Por lo tanto, va a costar mucho más quebrar el proceso inflacionario, pero eventualmente se va a lograr en la medida que la actividad se siga desacelerando, digamos, levemente, se siga desacelerando el consumo interno, el gasto interno, y por otra parte, que tengamos una buena noticia del sector externo, fundamentalmente a través de una menor presión de alza de precios de los bienes energéticos y los alimentos. Es decir, el escenario central hoy es que la inflación va a tender a ceder paulatinamente en lo que queda del año, y por lo tanto no se deberían esperar mayores alzas superiores de tasa de política monetaria más allá de un 10%. Ahora, si el escenario se vuelve mucho más complejo, es decir, si hay un shock externo que genera un nuevo rally al alza en el precio de los alimentos, en el precio del petróleo, etcétera, obviamente es un escenario que puede cambiar para el Banco Central. Por lo tanto, evidentemente hoy el escenario base es que las tasas van a aumentar marginalmente de aquí al mes de julio o quizás en el mes de septiembre, pero después se van a mantener durante cierto tiempo, y que la inflación va a empezar a ceder paulatinamente el segundo semestre. Pero evidentemente hay un shock externo, que posiblemente un shock local, que haga que ese escenario no sea viable. Por lo tanto, hoy Eso por hoy mismo te iba a preguntar, existe Juan. una cierta incertidumbre. Sí, eso mismo te iba a preguntar, porque por ejemplo un factor interno que nos hace pensar que la inflación aumentaba eran, por ejemplo, los retiros. Ahora no estamos en ese escenario de los retiros del 10% de las AFP, que era un factor interno acá dentro del país que aumentaba la inflación. Pero el escenario internacional está muy volátil, la guerra Rusia-Ucrania, el precio del trigo, lo veíamos recién en las noticias también, que ha aumentado enormemente el precio del pan. Dependemos mucho de lo que pase en el resto del mundo para saber si esta inflación se va a mantener en el 10-11% o si incluso podría aumentar. ¿Tú ves ese escenario? ¿Crees posible que los factores externos puedan influir en el aumento de la inflación de aquí al año que viene? Mira, respecto a los factores externos, lo que nosotros evaluamos, por ejemplo, en los CUDP, fue que la variabilidad de la inflación, es decir, su volatilidad, está muy condicionada a factores externos, principalmente a partir de la guerra de Ucrania y Rusia. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hoy por hoy los factores externos están pesando relativamente más en cuanto al proceso inflacionario. Por lo tanto, evidentemente, ¿qué pasa? Si vemos el índice de precios de la FAO, que calcula ese organismo, vemos que los niveles de precios internacional de alimentos se mantienen en niveles cercanos al máximo histórico. ¿Y por qué pasa esto? Porque la guerra de Ucrania y Rusia entró en un proceso de estancamiento donde no se observa realmente un fin del conflicto armado, ni a nivel militar ni a nivel político. Por lo tanto, también vemos hoy un precio del petróleo que está ya sobre $120 el barril del petróleo Brent. Por lo tanto, el problema que tenemos hoy es que la persistencia del conflicto armado en Ucrania y Rusia está generando efectos mucho más permanentes en cuanto a alimentos y bienes energéticos, lo cual obviamente es una muy mala noticia, porque a la medida que se mantenga este conflicto y se mantengan los problemas logísticos también en la cadena internacional, evidentemente eso hará que las presiones inflacionarias que vengan del exterior sean más persistentes y por lo tanto sigan afectando en gran parte a la inflación local. Por lo tanto, aquí tenemos un escenario que sin lugar a dudas no es el mejor que podemos ver hoy, porque esa situación es muy incierta lo que llega a pasar. Ahora, lo que también se observa es que realmente ya no tenemos una presión de que se desborden los precios a nivel internacional, tanto de alimentos como del petróleo. Es decir, se mantienen en niveles altos, pero no con una tendencia creciente al alza. Sí. Lo cual, obviamente, dentro del escenario es relativamente bueno, pero lo malo es que siguen siendo muy altos. Entonces, obviamente, aquí lo que estamos diciendo es esos precios externos altos se van a mantener por más tiempo de lo esperado y van a seguir repercutiendo en forma importante para la inflación local. Sí, y lo paradójico en todo esto, Juan, es que a pesar del aumento de los precios, el consumo en nuestro país se mantiene por las nubes. Acabamos de salir de una semana donde fue el Cyber Day, donde se batieron récords históricos de
de la cantidad de dinero que gastó la gente. Así que a pesar de los altos precios, la gente sigue gastando y este frenesí de consumo me imagino que va a tener que disminuir ya en los próximos meses, sobre todo también con esta noticia que estamos dando que el Banco Central aumenta la tasa de interés. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Que estés bien, muchas gracias. O sea, muchas gracias. Chao, chao.